Hace unos años hice un video, el cual subí a este canal, sobre recursos administrativos, cuando aún se encontraba vigente la Ley 15.869 y el Decreto Ley 15.524. Ahora entró en vigencia, a partir del 24 de diciembre pasado, el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, por lo que esa normativa fue derogada expresamente. Así que a los efectos de actualizarlos en cuanto a la normativa, en este video voy a presentarles el nuevo régimen de los recursos administrativos en Uruguay. ¿Qué es un recurso administrativo? Ya lo hablamos en el video anterior, pero un recurso administrativo es un medio impugnativo. Paréntesis. Si ustedes quieren más información, les voy a dejar debajo en la descripción un texto que acabo de escribir resumiendo todo lo que voy a decir de acá en adelante, así que no se preocupen por tomar apuntes porque esto va a quedar subido en la sección lecturas de mi página web. Así que debajo les voy a dejar el link. Bueno, Cajaraville decía que la doctrina habitualmente definía a los recursos administrativos como medios de impugnación. ¿Y qué es un medio de impugnación? Es un medio de atacar, la RAE dice que impugnación quiere decir, contradecir, refutar, combatir. Es una forma que tenemos nosotros para atacar un acto administrativo de la administración. Cuando hablamos de un acto administrativo, lo hacemos en los términos amplios del artículo 120 del decreto 500/991, es decir, toda manifestación de voluntad de la administración que produzca efectos jurídicos o que esté destinada a producir efectos jurídicos, es decir, que modifique, que extinga o que cree una nueva situación jurídica subjetiva. Ya tenemos un video hablando de eso. Entonces ese acto de la administración, esa expresión de voluntad de la administración que va a crear, modificar o suprimir una situación jurídica subjetiva, eso es un acto administrativo. En los hechos, ¿qué tenemos? Resoluciones, me imponen una multa de tránsito, me sancionan como funcionario de la administración, me hacen un proceso de determinación tributaria para determinar si estoy evadiendo impuestos o si debo algo, etc. O se publica un reglamento de la administración, una reglamentación que me comprende y yo la verdad que pienso que esa reglamentación es ilegítima. Bueno, la forma que tenemos para defendernos de esos actos de la administración es presentando los recursos administrativos. Como podrán imaginar, y como ya lo hemos hablado, este sistema de recursos tiene sus presupuestos, sus requisitos, que están previstos en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos. El núcleo duro de los recursos administrativos. ¿Y por qué tenemos que presentar los recursos administrativos? Porque lo dice la Constitución. Porque si nosotros vamos a llevar al Estado, al Poder Judicial y le vamos a iniciar un juicio por otra cosa y no estamos hablando de una resolución, no queremos que se anule un acto administrativo, que se deje sin efecto un acto administrativo, si le vamos, por ejemplo, a promover un cobro de pesos o unos daños y perjuicios, no vamos a tener que agotar la vía administrativa. Solamente vamos a tener que agotar la vía administrativa. Ustedes recuerden que agotar la vía administrativa se llama cuando presentamos los recursos y estos se resolvieron expresamente o se configuró la denegatoria ficta. Eso se llama agotar la vía administrativa, es decir, presentar los recursos y esperar los plazos que están constitucionalmente previstos o la resolución de la administración denegando esos recursos, diciendo no te hago lugar a los recursos. Pero bueno, la administración, la Constitución establece este régimen de agotamiento previo de la vía administrativa para poder llegar a presentar una acción de nulidad en el TCA. Es decir, en la vía administrativa nosotros vamos a presentar los recursos y a pedir a la administración que deje sin efecto o que modifique ese acto que nos perjudica, que nos causa un agravio, y si la administración no nos hace lugar, que es lo que sucede en el 99% de las oportunidades que presentamos un recurso, vamos a tener una instancia posterior jurisdiccional ante el Tribunal del Contencioso Administrativo, que van a ser unos jueces ajenos a la administración, al organismo que dictó el acto, que van a resolver si anulan o no, es decir, si confirman o anulan ese acto, esa resolución o ese reglamento que nosotros estamos recurriendo, o sea, contra el cual presentamos los recursos en la vía administrativa. Pero vamos a hablar ahora de las normas constitucionales. Como dijimos entonces, este nuevo Código de lo Contencioso Administrativo es una ley.
En nuestro país se da la particularidad de que el núcleo central de este sistema de los recursos administrativos está recogido en nuestra Constitución, específicamente los artículos 30, que consagra el derecho de petición, el artículo 317, que habla de la denominación de cuáles son los recursos, y la denominación, el nombre de los recursos a presentar y cuándo tenemos que presentar uno y otro. El artículo 318, que es el que habla de la denegatoria ficta en el caso de una presentación de un recurso o una petición calificada, y el artículo 319, que consagra la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa antes de presentar una acción de nulidad. La denominación de los recursos, ¿cómo se llaman los recursos? Va a surgir de este artículo que acabamos de decir, del 317, y tenemos revocación, jerárquico o anulación, o en el caso de los gobiernos departamentales se llama reposición y apelación, o sea, reposición vendría a ser revocación y jerárquico vendría a ser apelación, y estos se pueden interponer singular o conjunta y subsidiariamente. Ahora vamos a ver esto. Y además tenemos que el plazo para la interposición es de 10 días, esto surge de la Constitución, y el plazo que tiene la Administración para resolver las peticiones que efectúe el titular de un interés legítimo y los recursos es de 120 días. A esto se le agrega, por vía legislativa, un plazo de 30 días para la instrucción. Esto tiene anclaje en lo que dice el artículo 318, que dice previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto. Entonces, el plazo constitucional son 120 días que tiene la Administración para resolver un asunto, pero por vía legislativa, es decir, por ley, se establece un plazo de instrucción que ahora está fijado en 30 días y que ya viene así desde anteriormente, pero ese plazo ha oscilado, se ha achicado, se ha agrandado. Bueno, como dijimos entonces, ¿qué es esto de los recursos de revocación, jerárquica y anulación? Ya lo hablamos en el video anterior, esto no va a cambiar, esto es régimen constitucional, no se modificó, lo que se modificó fue la ley en referente a algunos plazos y algunas cosas que vamos a ver. El recurso de revocación se interpone en el órgano que dictó el acto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo bien común. BPS deniega una pensión por invalidez. Eso, cuando venga el acto, va a decir Gerencia de Prestaciones Económicas, Dirección Técnica de Prestaciones, BPS. Bueno, ahí en ese órgano, en la Dirección Técnica de Prestaciones, ante ese órgano vamos a presentar el recurso de reposición y después vamos a presentar el jerárquico porque ese órgano está sujeto a jerarquía, es decir, el BPS como ente autónomo tiene un directorio y ese va a ser el órgano jerarca. Obviamente que esa dirección tiene otras jerarquías en el medio, tiene otros órganos jerarcas, pero en virtud de la regla del omiso medio tenemos que interponer de revocación conjunta y subsidiariamente con el jerárquico y si no se resuelve positivamente el de revocación se va a franquear automáticamente, y eso lo dice el Código de Contencioso Administrativo, se va a franquear automáticamente y va a pasar a resolver el de revocación, en este caso en el directorio del ente autónomo. ¿Okay? O sea que en el caso de que el órgano que dictó el acto esté sujeto a jerarquía, ahí vamos a tener que interponer revocación, que va siempre, revocación siempre va, y jerárquico. Pero supónganse que esto es un tema con INISA, por ejemplo, un servicio descentralizado. Bueno, en INISA vamos a tener, supónganse que es sumario, también es un sumario y la oficina de sumarios, no sé, digamos, no sé, se impone una sanción. Bueno, vamos a tener que presentar un recurso de revocación para esa oficina, ese órgano, y después de jerárquico para el directorio de INISA. Y además, como es un servicio descentralizado que está sujeto a tutela administrativa, va a franquearse o lo va a resolver el recurso de anulación el Poder Ejecutivo. Recuerden que los servicios descentralizados están sujetos a una tutela administrativa que es más débil que el vínculo de jerarquía, pero que igualmente va a resolver los recursos de anulación. Es la forma de control, esa tutela administrativa que tiene el Poder Ejecutivo sobre los servicios descentralizados mediante la resolución del recurso de anulación. Así que supongamos que este funcionario es sancionado por un órgano inferior, por alguna jerarquía, de donde trabaja, por alguna jefatura, lo sanciona. Bueno, vamos a presentar un recurso contra el acto de esa jerarquía que está sancionando al funcionario y en caso de que, y vamos, lógicamente, en el caso de que no se resuelva, se va a franquear automáticamente el jerárquico para el directorio de INISA y además va a después
se va a pasar el de anulación al Poder Ejecutivo para que resuelva el de anulación. Eso lo vamos a tener que interponer nosotros. En los hechos es un escrito solo. En el escrito vamos a poner: interpongo recursos de revocación, jerárquico y anulación. Y ahí va a quedar todo escrito. Y vamos a hacer solo un fundamento, pero al final vamos a pedir que se resuelva el jerárquico, caso contrario se franquee, y en el petitorio vamos a pedir, en el petitorio es lo que pedimos en el recurso, que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el recurso de revocación, caso contrario se franquee automáticamente el jerárquico, es decir, se pase el asunto a resolver por el jerarca máximo del organismo, y si no, que si el jerarca máximo del organismo no lo resuelve, que pase el recurso de anulación a ser resuelto por el Poder Ejecutivo. Esto en el caso de los servicios centralizados. Si es un ente autónomo, por ejemplo, va a ir solo revocación y jerarquía. Esto se va a ver cada caso y lo vamos a ver particularmente. Bueno, este es el régimen constitucional, ¿ok? Viene el recurso. Ahora vamos a ver que el Código de lo Contencioso Administrativo tiene un plazo para su interposición, es decir, sin perjuicio de que la Constitución dice que son 10 días, ahora el Código de lo Contencioso Administrativo lo interpreta en 10 días hábiles, cosa que antes no sucedía, eran días corridos, ¿ok? Pero ahora vamos a ver las modificaciones introducidas por el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. Recuerden, se derogó la ley 15.869 y el decreto ley 15.524 que hablábamos en el video anterior. Ahora vamos a hablar solo y exclusivamente para la mayoría de las cosas de la ley 20.333, es decir, el Código de lo Contencioso Administrativo. Vamos a tener que ahora, por ley, hay cosas que estaban por el decreto 500 y que se aplicaban solo a algunos organismos estatales. Ahora tenemos por ley, es decir, que se aplica a todo el Estado, el requisito de postulación. Esto lo recoge legislativamente el Código de lo Contencioso Administrativo, es decir, todos los escritos en que se interpongan recursos administrativos y los que se presenten durante su tramitación van a llevar firma letrada. Esto ya estaba por vía reglamentaria, pero ahora se deja por ley. Esto está en el artículo 51. Además, la reserva de los fundamentos de los recursos administrativos constituye un derecho para el recurrente siempre y cuando estén pendientes de resolución. Esto lo dice el artículo 53. Ya se establecía esto también por vía reglamentaria, por ejemplo, en la ANEP, en la ordenanza 10 o en el decreto 500. Es decir, yo puedo presentar los recursos puedo presentar los fundamentos del recurso hasta tanto se expida la asesoría letrada. Eso, ¿qué sucede en los hechos? Nosotros en realidad lo que hacemos para cortar el plazo del recurso, presentamos un escrito diciendo que presentamos recurso de revocación y jerárquico contra el acto tal y nos reservamos el derecho de fundamentación. A veces cuando se nos pasa o cuando van a resolver rápido el recurso, nos dan un plazo de 10 días para que presentemos los fundamentos o nos llaman de las oficinas para que presentemos los fundamentos. Pero la idea es que lo hagamos lo más próximo posible porque no sabemos hasta cuándo va a estar pendiente de resolución el recurso. Bueno, otra cosa que se agrega es que el tema de las atribuciones delegadas, es decir, hay una posibilidad en la cual yo delego en un órgano inferior, siendo el Estado, que dicte actos administrativos en mi nombre. ¿Y qué pasa? Cuando viene un acto administrativo, es decir, una resolución que fue dictada en el ejercicio de atribuciones delegadas, ¿cuántos recursos interpongo? Bueno, acá lo que dice es que esa resolución o ese acto administrativo que fue dictado en el ejercicio de atribuciones delegadas tiene que contener constancia de ello con señalamiento de la correspondiente resolución delegatoria, imputándose al delegante. Es decir, esa delegación de atribuciones se tiene que hacer mediante una resolución que es la que va a delegar el jerarca en el órgano inferior. Si se omitiere dejar constancia del carácter delegado o subdelegado de las atribuciones, se considerará bien agotada la vía administrativa tanto si se interponen los recursos que correspondan contra los actos dictados por el órgano emisor en ejercicio de su propia competencia, como si se interponen los que proceden contra las decisiones que éste dicte en ejercicio de atribuciones delegadas. Es decir, esto está en el artículo 43 del nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. Es decir que para que si yo veo que la resolución dice en ejercicio de atribuciones delegadas, ahí se va a imputar al delegante, es decir, al órgano jerarca. Pero si no dice nada, bueno, yo puedo tanto recurrir el acto, o sea, recurra contra quien recurra, si recurro el acto del jerarca o del delegado, del órgano que dictó el acto, igualmente se va a considerar bien agotada la vía administrativa. Esto ya existía por vía reglamentaria, pero ahora, repetimos, lo dice la ley. Además, se hace una interpretación de lo que se considera notificación personal. Esta es una nueva modificación que introduce la ley.
A los efectos de la notificación del acto, siendo aquella la que se practica directamente con el interesado o su representante en la oficina, domicilio o mediante dictos en el diario oficial, cuando se desconozca su domicilio, pudiendo realizarse por medios electrónicos o convencionales. Asimismo, la forma de notificar cuando no se encuentra el interesado, la forma de notificar por correo electrónico u otros medios informáticos también se regula la obligatoriedad de la administración de incluir en la notificación del texto completo el texto completo del acto administrativo e identificar el órgano actuante y en el caso de la notificación personal de indicar la posibilidad de deducir los recursos correspondientes para agotar la vía administrativa y el plazo para hacerlo. Es decir, esa resolución tiene que, y atención, porque esto puede ser el caso de una notificación defectuosa, la resolución de la administración tiene que venir diciendo: se le comunica el acto administrativo, se le notifica el acto administrativo a continuación. Y ahí está la resolución y al final tiene que haber un texto que diga: se le recuerda que puede defenderse presentando los recursos de revocación y jerárquico en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día posterior al de esta notificación. Atención, eso lo establece el artículo 44 y lo tiene que hacer la administración, salvo o so pena de que sea una notificación defectuosa. Además, esta ley interpreta que el plazo para la presentación de los recursos administrativos de 10 días se cuenta por días hábiles y si vence día inhábil se extiende al día inmediato siguiente. Es decir, si vence un domingo se extiende hasta el lunes, vamos a poder presentar un lunes. Esto sale del segundo inciso del artículo 43 y el artículo 45. Sugerencia: no esperen al último día, pero sabemos cómo es esto, sabemos que los clientes muchas veces nos llegan cuando nosotros no queremos o nos llegan el último día del plazo, así que tenemos que tenerlo presente. Además, se habla de un plazo entero del agotamiento ficto de la vía administrativa en 150 días, siguientes al de la interposición de los recursos o revocación o de reposición, o de los 200 días corridos siguientes al de la interposición conjunta de los recursos de revocación y jerárquico, de revocación y anulación o de reposición y apelación, y a los 250 días corridos siguientes al de la interposición de los recursos de revocación, jerárquico y anulación. Esto no cambia. Se indica que el vencimiento de los plazos para la denegatoria ficta no exime al órgano competente para resolver el asunto de su obligación de dictar resolución sobre el mismo. Esto ya existía. Es la presunción que vamos a intentar hacer valer en el TCA, de que si la administración no resuelve y si en el plazo de los 30 días siguientes al vencimiento de los plazos previstos para la denegatoria ficta, vamos a ver ahora cuánto es, la administración no se pronuncia, vamos a tener una presunción simple a nuestro favor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a favor de nuestra pretensión. El artículo 47 es el que establece esto. Además, el plazo para instruir y resolver los recursos interpuestos se va a contar, como dijimos anteriormente, es un plazo diferente. Ese plazo para instruir y resolver los recursos interpuestos se va a contar por días corridos, se computarán sin interrupción y vencerán el día correspondiente, incluso cuando éste sea inhábil. Ojo, si vence un domingo, vence un domingo, tenemos que presentarlo un viernes. Perdón, la administración tiene que resolver un viernes, ¿ok? Ahora estamos hablando de la administración. Se fija además el plazo de instrucción de peticiones y recursos en 30 días, el plazo que hablamos, está el plazo de instrucción y resolución, y se declara por vía interpretativa que el plazo de 120 días para resolver el establecido en el artículo 18 de la Constitución solamente se aplica a los recursos de reposición y revocación. Además, se establece algo novedoso, que es el urgimiento tanto para presentar los recursos administrativos como para la resolución de los recursos, en los artículos 48 y 59, es decir, se me pasó el plazo para presentar un recurso administrativo, se me pasaron los 10 días hábiles se me pasaron los 10 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución y ya está, no tengo plazo. Bueno, la administración aún no resolvió expresamente, puedo urgirla y si pasado 30 días de ese urgimiento no resolvió, se me reabre el plazo para presentar los recursos. Esa es una novedad. Vamos a hablar ahora del procedimiento para la interposición de los recursos administrativos. Ahora presentamos, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, así que si no les queda algo claro pueden escribir debajo. Vamos a ver el procedimiento de interposición de los recursos administrativos. ¿Quién tiene legitimación para interponer los recursos administrativos? Bueno, ¿qué sujeto puede interponerlos? Ahí hablamos de legitimación. ¿Quién está legitimado? Bueno, recuerden que, como dice Cajarville, el artículo 317 de la Constitución no establece un requisito de legitimación para presentar los recursos administrativos. No hace falta tener un interés simple, ni un interés legítimo, ni un derecho subjetivo, sino que cualquier sujeto
puede presentar un recurso administrativo. De todas formas, esto se une con la acción de nulidad que lo establece la Constitución, el artículo 309, que solo la puede presentar aquel titular de un derecho o interés directo personal ilegítimo. Así que, perfecto, vamos a poder presentar los recursos, aún no tengamos un interés directo personal legítimo, pero no vamos a poder llevar esto a juicio, ¿no? Es complicado, pero bueno, recuerden, para interponer un recurso no hace falta ser titular de un interés legítimo. Y esto sucede, por ejemplo, porque no se puede, como he escuchado, no se puede decir que un recurso, si no hay un interés legítimo, no es un recurso. No, porque de hecho puede suceder en los procedimientos de contratación que un titular de un interés simple interponga un recurso y igualmente es un recurso y tiene efecto suspensivo porque es un recurso. ¿Ok? Bueno, como requisito de postulación, este escrito debe presentarse, como dijimos anteriormente, con firma letrada, conforme al artículo 51 del Código de lo Contencioso Administrativo, y no se establece una consecuencia para esto. Pero entiendo que aplica el artículo 156 del Decreto 500 por vía de integración, que dice que en caso de incumplimiento se debe otorgar un plazo de 10 días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de mandarlo a archivar. No de no tenerlo por presentado, sino mandarlo a archivar. Además, el recurso se debe presentar con un timbre profesional, como ya sabemos, según lo dice el literal A del artículo 71 de la ley 17.738, no previéndose consecuencia para la falta de timbre profesional, lo que a mi modo de ver, y recordando lo que nos enseñaba el profesor Pesuti, el no pago en impuesto es un tema que es competencia de la Dirección General Dispositiva de DGI y de ninguna forma puede significar el rechazo del recurso o su archivo. ¿Qué actos son recurribles? Bueno, cualquier acto administrativo. Esto no importa que sea el principal, que sea preparatorio, no. Acá podemos recurrir cualquier manifestación de voluntad de la administración que produzca efectos jurídicos en la terminología del Decreto 500. Bueno, ¿qué plazos tenemos y ya vamos terminando, para la interposición y en qué forma se tienen que interponer los recursos? Bueno, el plazo para la interposición de los recursos, es decir, me notifican hoy de una resolución. Bueno, voy a tener 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la notificación personal, o si ese acto es un reglamento, por ejemplo, se publica en el diario oficial, 10 días a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial, 10 días hábiles. Si se tiene conocimiento informal, es decir, si nunca se me notificó, si era para notificarse personalmente y nunca se me notificó, y si era para publicar en el diario oficial y nunca se publicó, bueno, ahí se llama conocimiento informal. Me voy a enterar del acto, pero no de la forma reglamentariamente prevista o legalmente prevista. Entonces ahí puedo presentar un recurso en cualquier momento. De todas formas, está bien, voy a poder recurrir, pero hay que tener en cuenta que para ejercer, porque siempre estamos pensando en la acción de nulidad. Para poder presentar la acción de nulidad voy a tener el plazo de caducidad de 2 años. Este recurso administrativo siempre se debe interponer ante el órgano que dictó el acto, el recurso de revocación, ese siempre va ante el órgano que dictó el acto o reposición en los gobiernos departamentales, y en caso de que el órgano que dictó el acto esté sometido a jerarquía, como hablamos hoy, se debe interponer conjunta y subsidiariamente el recurso de jerárquico o apelación en los gobiernos departamentales. Si existe tutela administrativa, se interpone conjunta y subsidiariamente el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, y los plazos para la configuración de la denegatoria ficta serán de 150, 200 o 250 días respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la administración no resuelve a los 150 días posteriores o a los 200 días posteriores o 250 días posteriores a la presentación de los recursos, vamos a tener la denegatoria ficta, que es como un no ficticio que inventa el derecho, es como hacer que la administración dijo no para que ese acto ficto, nosotros podamos llevarlo a la acción de nulidad. Vamos a dar la acción de nulidad contra ese acto que dice no. Bien, como conclusión, vamos a ir a la acción de nulidad contra ese acto que nos dice no, siendo más técnicos, es un acto que posibilita el acceso a la acción de nulidad, esa denegatoria ficta, pero en realidad la nulidad va a ser contra el acto inicialmente recurrido, contra el acto originario. Conclusión. Como conclusión, les puedo decir que el agotamiento previo de la vía administrativa es un tema que se encuentra lejos de ser pacífico. De hecho, encontramos posturas como la de Durán Martínez que sostienen que en virtud del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica y del principio de tutela jurisdiccional efectiva, los recursos administrativos están lejos de ser una garantía para el particular. Es decir, como dice Casinelli, siempre recuerdo, que si no fuera por la vía administrativa, yo puedo ir directamente al TCA y presentar una acción de nulidad.
y si no cumplo directamente con todos esos plazos, es decir, con los 10 días hábiles para presentar el recurso, si no lo presento en forma, si no presento los recursos que son, me voy a quedar sin poder ir a la acción de nulidad. Imagínense la gravedad. Entonces, estos recursos administrativos son un obstáculo al acceso a la justicia y por ende son un tema discutible. Podría ser que en virtud de la aplicación del control de convencionalidad, el juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al advertir que no se interpuso bien un determinado recurso o no se agotó bien la vía administrativa, directamente desaplique el artículo de la Constitución, el artículo 319, que obliga a agotar la vía administrativa, y por ser contradictorio con el artículo 25 del Pacto San José de Costa Rica, y no contar con este agotamiento de la vía administrativa. Se los traigo porque es una postura interesante sobre el acceso a la justicia. De todas formas, es lo que hay. En Uruguay los jueces son muy serios, aplican la Constitución, exigen el agotamiento previo de la vía administrativa, y es importante conocer la nueva normativa y en qué cambia. Espero que les haya servido. Si no quedó muy claro, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. De todas formas, pueden ir al video anterior, ahí van a tener más fácil explicado. Este video es básicamente para hablar de las modificaciones. Quedo a las órdenes y espero que anden muy bien. Hasta pronto.